temos presente em nossos estúdios Carlos Marighella. Carlos Marighella. Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior, para criar um núcleo do Exército de Libertação. Carlos Marighella. Carlos Marighella. O poder pertence ao povo. Carlos Marighella. Nosso lema é unir as forças revolucionárias. Bueno, la charla de hoy va a ser sobre el título de Brasil, país de carnaval o país en lucha, realidad del derecho a la ciudad y el derecho a la tierra en un estado continental. Bueno, perdóname mi español, algunas veces voy a hacer unos errores hablando un portugués, una mezcla entre portugués y español. Y hoy vamos a hablar de hecho, resumido generalmente por caricaturistas, porque siempre cuando yo veo la política, siempre digo que el dibujo, el cartoon de los caricaturistas es como la ciencia política para todos y todas. Muy fácil, no necesita muchas cosas y voy a exponer unos cartunistas para acompañarnos en esta charla. Bueno, vamos a empezar. Brasil. Siempre, yo puse esta foto siempre porque en el imaginario de Brasil siempre hay esta simbología del carnaval, un país donde se vive feliz, fútbol, fiesta, mujeres en la playa, de Copacabana, todas estas cosas, todo este estereotipo un poco machista. La agua de coco, todas estas cosas siempre en el imaginario de todo el mundo. El fútbol, evidentemente, es que la marca Brasil es el fútbol. Como era antes Pelé, Bebeto y ahora Neymar y todo eso, siempre vimos que desde el nacimiento del fútbol hasta ahora Brasil tiene esta imagen. Y bueno, también como vimos en la última Copa del Mundo, también no se olvide que en Brasil no solamente hay blancos y negros, pero pueblos indígenas, y cuando quieren salir con la marca Brasil siempre le ponen, por ejemplo aquí con los últimos campeones del mundo, esta foto salió en todos los medios de comunicación para decir que bueno, Brasil se vive bien, en paz, todos los pueblos están en un país cosmopolita, pero bueno, la realidad, vamos a ver si es esta o no. Cada uno va a salir con su propia conclusión. ¿Cómo se vendió la Copa del Mundo? Es como, por ejemplo, la Coca-Cola, que aprovechó de esta simbología y puso, por ejemplo, este cartel, bienvenidos a la Copa del Mundo, con un indígena feliz. Y vamos a ver si la realidad de los indígenas es feliz o no. Pero bueno, empecé por la foto del carnaval y de las mujeres en la playa, y vemos que hay una lucha feminista, por ejemplo en esa foto, una lucha feminista muy fuerte, una lucha por la legalización del aborto, contra el machismo, y ya hacemos ya en pocos segundos un cambio de la primera simbología de la mujer en el carnaval y las playas a las mujeres en lucha. Aquí también otra foto de este evento que se llama la Marcha das Vadias en portugués, que la traducción es Caminante de las Putas, que luchan para un estado laico, para el aborto, legalización del aborto, de esta cuestión. Esta es una foto de un movimiento feminista también que salió contra las declaraciones de un ministro brasileño que dijo que las mujeres sin bikini en las playas, en la parte alta, merecen ser estupradas. Entonces, lo que hicieron es un movimiento que se llama No merecen ser estupradas. ¿Qué es estuprar? Violentada, ¿cómo se dice?
dice? Violada. Violada, sí, ¿Violada? violada, sí. Sí, sí. Dice Es el como ministro, lograr que te vayas sí, preso. el ministro dice que, sí, que una mujer que sale en la calle con ropas cortas y todas así merece ser violada. También sobre el fútbol, aquí puse la experiencia de la democracia corintiana con el famoso jugador de fútbol Sócrates. Y ya con este ejemplo quebramos también la imagen de un país en fútbol que se juega fútbol y punto, y todo el mundo a él le gusta el fútbol, porque la democracia corintiana fue un movimiento surgido en la década de los 80 en el equipo Corinthians en San Paulo, y fue un grupo de futbolistas que eran politizados, muy politizados, que hicieron el mayor movimiento ideológico de la historia del fútbol brasileño. Este fue un periodo de la historia del club en donde todas las decisiones importantes se tomaban entre todos los participantes del club. Que sea el jugador y la gente de limpieza tienen el mismo voto. Imagina, en una dictadura muy agresiva, con un genocidio y un asalto a toda la libertad de expresión, el fútbol fue utilizado por esta gente como Sócrates para empezar una nueva revolución cultural, pasando por el fútbol, diciendo que todos tenemos derecho al voto, todos tenemos derecho a la autogestión, y este ya quebra esta imagen del país de fútbol feliz. Esta otra foto, en la inauguración de la Copa del Mundo, vimos, por ejemplo, que salen las fotos de los campeones del mundo con los indígenas, pero no sale la foto del indígena, del niño indígena, porque en la inauguración trajeron un blanco, una niña negra y un indígena en la inauguración para mostrar esta imagen de país en paz y cosmopolita, y esta imagen no salió en los medios. Y este indígena salió con la banderita para la demarcación de las tierras indígenas, y esta no salió. Y aquí es una caricatura sobre la primera que mostré de Portugal. Bueno, esta es una imagen que puede resumir un poco la situación en Brasil. Es un país realmente en lucha y no solamente un país de carnaval. Y hoy voy a exponer una realidad de mi propia experiencia. No voy a decir la realidad, la verdad, todo está en debate, ¿sabe? Yo no tengo el monopolio del pasado ni la verdad sobre el presente, ¿sabe? Mi propia experiencia de 2 años, pero que fueron muy intensos, y metidos en varios movimientos, trabajando en laboratorios de urbanismo social. Bueno, viví en una favela y tengo esta experiencia que hoy en día voy a exponer. Yo que quería ya desde el inicio, antes de empezar realmente la charla, decir que esta realidad que voy a mostrar de Brasil es la realidad de un joven estudiante que estudiaba, trabajaba de noche para poder comer el fin de semana, y metidos ahí en un momento histórico de Brasil con todas las manifestaciones y surgimiento de todos estos movimientos sociales, y siguiendo ellos desde el primer día hasta que salí de Brasil este año. Bueno, vamos a empezar con la historia, porque es muy importante empezar por la historia de Brasil para entender la realidad de Brasil, la realidad de este país continental. Es importante recordar que cuando hablamos de hechos históricos de los siglos XIV y XVI, cuando fue colonizado Brasil, hay que evitar la interpretación con los ojos de hoy en día. Yo voy a presentar unos datos para entender la realidad de hoy en día, porque hay una continuación de un sistema colonial desde aquella época hasta hoy, con datos y situaciones que voy a presentar. Y quería decir también rápido sobre en qué mundo vivimos para integrar esta charla
historia de Brasil es una historia internacionalista. Son los europeos que llegaron a Latinoamérica, desarrollaron este país y tenemos este país hoy en día, 500 años después. Importante recordar que la política reformista hoy en día tiene que mirar para atrás y corregir todo el lado negro y olvidar del sistema que continúa hasta hoy en día descendiendo de la vida de la gente, de nosotros, de la gente del siglo XXI. Hay dos perfiles y lo vemos todos los días. Aquellos que luchan contra el sistema, que quieren cambiarlo, y aquellos que trabajan día y noche para guardarlo, que son la salvaguardia del sistema. Lo que ocurrió en Brasil es que esta lucha fue muy presente, no solamente en la actualidad, pero desde la propia historia de Brasil. Y últimamente en las manifestaciones vimos que los medios de comunicación siempre dicen que los antisistemas quieren quebrar el país y utilizan la palabra los adictos a la quebra. Y este no es de hoy en día, esta voluntad de el surgimiento de un movimiento social no es de hoy en día la voluntad de la quebra del sistema. En el fondo esta oposición es muy interesante y no surgió en el siglo XXI. Es tan antigua que el propio sistema creado en la Mesopotamia y Babilonia. Vuelvo siempre en este sentido para focalizar en el profundo, ¿sabe? Para tocar el profundo de la cuestión. Este sistema fue creado, que tenemos en Brasil, es un sistema creado por los imperios eurocatólicos. Los imperios eurocatólicos que colonizaron la África, la Asia, descubrieron en Brasil, descubrieron toda Latinoamérica y se enriquecieron y pusieron esta visión del mundo como el único sistema que puede ser seguido y hasta hoy en día. Porque, por ejemplo, no tenemos un continente, una parte del mundo que tiene un funcionamiento socioeconómico heredado, por ejemplo, del imperio inca o maya o egipcio. Es todo que vemos que sea, no en el mundo musulmán, o en el mundo en India o en América Latina, es un sistema continuado desde la dominación de los imperios eurocatólicos. Y esto es muy importante recordarlo cuando hablamos de Latinoamérica. La realidad de la tierra y la ciudad, la realidad del derecho a la tierra y a la ciudad en Brasil del siglo XXI es la consecuencia directa del sistema que la corona portuguesa del siglo XVI. Una citación: todo que es nuevo es que olvidamos, porque nada es nuevo en la política. Y vamos a verlo realmente con datos y hechos históricos. Bueno, la historia de Brasil se divide más o menos en tres fases, todas relacionadas con el derecho a la tierra. Había el tiempo de las sesmarias, voy a explicar este tiempo, el periodo imperial y la era republicana. Bueno, el sistema sesmarial es este mapita que vemos aquí. El Instituto del Sesmaria fue creado en Portugal por una ley de 1375. Su objetivo era intentar resolver el problema que tenía el imperio portugués en Portugal. Y lo que imponía es el cultivo obligatorio de todas las tierras que son para dar el pan, porque fue un sistema impuesto para que todas las tierras sean cultivadas y expropiadas para la agricultura, para resolver los problemas de la crisis que conocía la corona portuguesa.
Este sistema, cuando descubrieron, por ejemplo, la isla del Atlántico portuguesa, los vecinos de Macaronesia, Azores, Madeira, fue instaurado. El mismo, cuando descubrieron 1500, fue instaurado también en Brasil. ¿Y cómo fue instaurado en Brasil? Dividiendo Brasil en varias capas, como vemos aquí, y cada capa tiene su capitanía. Una capitanía heredada de padre a hijo. Y vemos aquí la familia de aquella época. Hoy en día la realidad no es tan lejos del templo del Sismar, de un sistema de 1300, por esto que estaba hablando del sistema al inicio de la charla, es que este sistema impuesto en aquella época tiene su herencia hoy en día, y vamos a hablar de datos después. Después, cuando fue impuesto sobre este sistema en que se dividía el territorio en varias fachadas, varias capas, cada una con su comandante, el resultado no fue obvio, no fue bueno, y había muchas crisis, porque cuando un sistema que se agotaba en aquella época tenía un problema ya en 1300, fue impuesto 200 años después en un país que tiene una realidad sociocultural completamente diferente, el resultado fue caótico, por tres razones. La primera, porque se procuró remediar en el reino en el siglo XIV la crisis de abastecimiento alimentario. Y no existía en las tierras brasileñas el problema de abastecimiento. En una tierra muy fértil, rica, no había un problema de abastecimiento. Entonces, el problema de Brasil en aquella época era que necesitaba de población para ocupar este espacio tan grande de la mitad de la Latinoamérica, como vimos en esta línea que divide el imperio portugués de un lado y el imperio español del otro. Tenemos un territorio, inexplorable en aquella época, y lo único que faltaba no era que alimentar a la gente, como tenía el problema en Portugal, pero ocupar el territorio y poner en marcha un imperio dentro de ese territorio. Entonces la política fue no mirar los problemas de la gente que vivía ahí, pero para la exportación. Siempre mirar para la exportación, la productividad y la exportación. Y en esta voluntad de hacer un territorio mercantil exportador, el principal cuidado entonces era los europeos y no las personas de Brasil. Y afirman en aquella época que algunos historiadores, ¿por qué se llama Brasil? El país, ¿por qué se llama Brasil? Porque en aquella época había un árbol que se llamaba el pau Brasil, para la obtención de una madera y su resina extraída como para hacer tinta, para el tejido de alto lujo. Y fue la primera actividad de los colones en Brasil, esta madera, que se encontraba en todas las tierras de una manera densa. Entonces Brasil llega de esta actividad económica que los portugueses tenían en Brasil. Ya vemos también que realmente hasta por el nombre de un país es el resultado de aquel sistema y aquella realidad de aquella época. Brasil tiene un nombre de una actividad de exportación de una madera, de un árbol. Bueno, y el tercer problema que trajo este sistema era era imposible fiscalizar y hacer esta línea, ¿sabes? Que cada línea se respecta. Entonces,
no solamente por los problemas de comunicación entre una parte del Atlántico con otra en aquella época para gestionar todo aquel territorio gigante, pero también porque había población ahí. Lo más importante es que Brasil siempre se ve como si fuera un país de 1500 y más allá, pero antes de esto había una sociedad desarrollada, pero de una manera tremenda, aldeas conectadas entre ellas, haciendo no un imperio, pero un sistema dentro de las selvas de millones de personas, no pocas personas, millones de personas. Y no hay datos para decir cuántas personas había, ni cuántos fueron muertos con un virus, una bacteria o asesinados. No, Brasil era una sociedad muy desarrollada, no es algo nuevo, ¿sabes? Y la historia que se estudia, por ejemplo, en las escuelas del Brasil, la gran parte de la historia que se estudia para los niños es 1500 más allá. Es por eso que quería hablar de la historia, porque la historia es muy importante para entender este tipo de realidad, muy importante. La consecuencia entonces fue inevitable, ¿no? Implantación de desorden del sistema latifundiario. El sistema latifundiario es que una tierra puede ser tomada por una persona como declarada de él. Había una lucha entre conquistadores, productores agrarios, familias ricas y tal. Había varios tipos de territorios, aquellas que estaban dedicadas a la producción masiva con trabajo esclavo, otras propiedades que eran solamente propiedades de tierras gigantes y sin ninguna producción, pero era la propiedad del capitán Cuello, ¿no? Y se incluye a las autoridades metropolitanas de Portugal, advertidas de los malos resultados de ese sistema, procuraron a partir de los fines del siglo XVII limitar la área de cada una de ese sesmari, limitarla, pero bueno, eso no resolvió nada, no había una salida de la crisis. De ahí la generalización de la práctica de ocupación sin título, con el surgimiento de graves conflictos armados entre ricos titulares, y como se ve que el choque de intereses envolviendo el acceso a la tierra, el derecho a la tierra, no es algo nuevo, es algo tan antiguo que la historia propia de Brasil. La charla, el título era el derecho a la tierra. El derecho a la tierra no es algo del siglo XXI, es desde su descubrimiento. Hacemos un salto en el tiempo. En 1807 las fuerzas españolas y napoleónicas amenazaron la seguridad de Portugal continental, y el príncipe João VI y la reina María I han transferido la corte real de Lisboa para Brasil, el famoso 1808. Aprovecho aquí para un libro que se llama 1808, que habla sobre esta historia y el surgimiento de este imperio brasileño, imperio colonial portugués transatlántico, se llama la historia. Durante el imperio, una resolución del príncipe regente en julio de 1822 suspendió en todo el territorio nacional la concesión de las sesmari en este sistema. Pero la sustitución de este sistema para un otro fue después de dos decenios, más o menos 20 años después, a partir de 1850, algo así. Antes de llegar a esta fecha, hay que recordar que en 1873 fue aprobada la Abolition Act, la ley de abolición de la esclavitud en las colonias británicas.
es una fecha muy importante. Que a partir de ahí hablaron con el imperio brasileño para que él también hace una ley de abolición del tráfico de negros, el tráfico de esclavos. Y sabemos todos que Portugal en aquella época se basaba en su economía y su gestión de Brasil se basaba con eso. Bueno, es una fecha de la historia de Latinoamérica muy importante porque muestra la guerra económica en aquel entonces, y cuando hablamos hoy en día de la guerra económica globalizada no data de hoy, es de hace mucho tiempo. Un imperio que hace una ley para no perder su poder, impone sus reglas económicas para un otro imperio. No es algo nuevo que, por ejemplo, Alemania impone sus reglas para otros países. Lo vimos, por ejemplo, con esta ley de 1833. Había esta guerra económica entre imperios. A partir de ahí, varios años después, con amenazas del Imperio Británico de asaltar todos los navíos portugueses que hacían tráfico de negros, fue votada la ley, fue promulgada la ley de tierras, se llama así, la ley de tierras, de ese 8 de septiembre de 1850. 14 días después de la promulgación de la ley Eusébio de Queiroz, que abolió el tráfico internacional de esclavos africanos en el imperio portugués brasileño. 1850, 14 días después de la promulgación de la ley de tierra, 14 días después de la promulgación de la ley de la abolición del tráfico de negros, fue aprobada la ley de tierras. Para entender que lo que vamos a ver sobre la realidad actual tiene su origen una ley contra la abolición no del uso de los esclavos, pero del comercio internacional de esclavos. Y esta ley de tierra, la verdad, fue una gran victoria de los grandes propietarios rurales. Lo que dice la ley es que prohibida la adquisición de tierras devolutas, la tierra del sistema sumario, por otro título que no sea de compra. Y a partir de ahí que comienza el gran problema de la realidad del Brasil actual. Es que imaginamos un señor que tiene una tierra del tamaño de la península, con un sistema de 1300, una ley de 1300, aplicada en 1500. Se promulga una ley en 1850 que dice que para tener acceso a una tierra hay que comprarla. Bueno, entonces se queda con todo aquel territorio inmenso. Y hasta ahora más o menos las mismas personas que son los señores de la tierra en Brasil. Hacemos un salto en el tiempo y entramos en el periodo republicano. El principal vehículo para el nacimiento de la era republicana fue la idea federativa, hablar de República Federal, que desde un manifiesto del Partido Republicano de aquella época, en 1870, tomó el término de federación en el sentido opuesto a aquel empleado por los constituyentes de los Estados Unidos de América. Para los fundadores de ese partido, no quería decir la unión de sociedades políticas anteriormente soberana, mas descentralización de poderes en un Estado hasta entonces unitario.
El golpe militar de aquella época ha impuesto entonces un régimen de opresión, un régimen republicano de opresión, y fue pactada en 1888 la abolición de la esclavitud en Brasil. La nueva constitución en 1891 de la era republicana convocó elecciones directas para el año 1894. Bueno, fue un documento que abolió las restricciones del derecho al voto que existían en el periodo monárquico, cuando solo les otorgaba a aquellos que tenían un nivel de ganancias determinadas, pero mantuvo el carácter abierto y no secreto del voto, y entre otras medidas solo se permitía la participación de los hombres alfabetizados en una época en la que la mayoría de la población brasileña era analfabeta. Vemos que el inicio del voto en Brasil tenía este problema de división de una sociedad entre alfabeto y analfabeto. Hoy en día el voto, ¿cómo es en Brasil? El voto es obligatorio. Si tú no votas, tú tienes una multa pequeña, pero tienes una multa. Pero hay que ir para correo o lo que sea para pagar la multa, y hay mucha gente que vota solo para votar. En un país donde no hay reglas estrictas sobre el financiamiento de las campañas, ni se mira cómo funcionan los partidos, podemos imaginarlo con las consecuencias de un voto obligatorio. Un tío que solo ve propaganda de un partido, no sabe la existencia ni las ideas políticas de otros partidos, tiene la obligación de votar y va a votar. Y va a votar por aquel que estaba por ahí apareciendo. Porque no hay esta voluntad de abrir el debate de una manera social para todos aquellos que viven en las favelas, que viven dentro de las tierras, llegar hasta ahí y hacer debate. El único camino para llegar a la información política en Brasil es por la televisión y la gran mídia de masa y las campañas multimillonarias para conseguir votos. Se compran votos y tal. Bueno, vemos que desde el inicio del voto hasta hoy en día el voto en Brasil tiene unos problemáticos. Por vemos un país tan importante y tan fuerte con todos estos problemas de desigualdad social hoy en día. Que el voto no tiene el mismo resultado como en otros países. Es como, bueno, se vota y bueno, se coge aquello, pero es el mismo sistema más o menos que desde 1800. En los capítulos republicanos hay que destacar 7 partes. Los Estados Unidos de Brasil, la República Velha, la era Vargas, el Estado Novo, que era un Estado autoritario hasta 1945, la República y la Nueva Democracia, el régimen militar de 1964 a 1985 y la República Federal actual. Sobre el golpe militar. Para entender la realidad del derecho a la ciudad y el derecho a la tierra en Brasil, hay que centrar un poco sobre este tema. El golpe militar en Brasil designa un conjunto de eventos ocurridos en el 31 de marzo y 1 de abril de 64, con un golpe de Estado que encerró el gobierno del presidente democráticamente electo, João Goulart, conocido como Jango. Los militares brasileños favorables a este golpe militar eran defensores de un régimen instaurado y designado por, bueno, no es una casualidad que se designa como la Revolución de 1964. Algunos otros dicen la contrarrevolución, pero bueno, revolución. 1964 es la Revolución brasileña. Pasando todo este recorrido histórico de disparates de leyes, de luchas de señores de tierra, organización de todas estas cosas, imperio, pasaje a la república de una manera más o menos dictatorial, cosas así, a una revolución. Y la revolución fue el golpe de Estado militar y la dictadura, como vemos en toda Latinoamérica, la dictadura de la más terrible.
genocidio, con las consecuencias de una dictadura en un país como Brasil. La dictadura inventó un modelo agrario concentrado e excluyente, instalando una modernización agrícola selectiva que excluía la pequeña agricultura, impulsionando el éxodo rural a las ciudades y la exportación de productos y el uso intensivo de agrotóxicos, de veneno, y también controlaba los subsidios financieros para la agricultura. Hoy en día Brasil es el campeón del uso de los pesticidas. En un país tan grande, en una tierra tan fértil, es el país más utilizador de pesticidas. Y este tiene su origen en el régimen militar. El régimen militar también lo que ha hecho es construir una carretera dentro de la Amazonia. La carretera que atravesía la Transamazônia y las consecuencias que tenía en masacre de gente, asesinatos de ambientalistas, la tala de madera ilegal, porque cuando se hace una carretera es mucho más fácil, pueden entrar con un camión, un bulldozer o cualquier máquina gigante y salir con unas toneladas de madera, porque sin carretera no se puede hacer. Y este fue en la época de 1964, del régimen militar. ¿Por qué ahora, por ejemplo, Greenpeace habla sobre la Amazonia, la tala ilegal, los muertos en la Amazonia, todos estos problemas ambientales, el cambio climático y tal? Cuando sabemos que esto empezó en el régimen militar, que dijo que ha hecho una revolución y puso este sistema. Y la verdad es toda una continuación de toda esta historia. Hacemos un paso en el tiempo y entramos en la apertura política brasileña, que fue un proceso de desestabilización de la estructura del régimen militar, una época iniciada en 1974 con el gobierno del general Ernesto Geisel, que terminó en 1985 con el mandato de João Batista Figueiredo, año en que la dictadura militar fue extinguida. Desapareció. Cambió de modelo. Y como lo dijo el general Ernesto Geisel, que asumió la presidencia en 1974, fue un proyecto de distensión lenta, segura y gradual. Bueno, la verdad es que tenía toda la razón. Desde 1974 hasta ahora fue realmente lento y gradual la apertura política. Pasar de una dictadura para un régimen democrático con la misma gente es siempre gradual y lento y tiene sus consecuencias hoy en día, 2014, este día. Las leyes, las cosas que se dicen, los debates políticos, la lucha de la gente, la lucha de los movimientos sociales es hereditaria de este proceso lento, seguro, gradual, porque todavía es gradual. Todavía está en proceso. Si no, la gente no hablaría de nueva constitución, no hablaría en el caso de Brasil de reforma de la constitución o la reforma agraria, cosas así. No, sería, bueno, ya tenemos un nuevo sistema y vamos a trabajar juntos. Sería otra cosa, otra realidad. Pero cuando decimos que la constitución tiene que cambiar, tenemos que cambiar las leyes y tal, es que tenía un problema desde el inicio de la escritura de esta constitución. Para entender también la realidad de Brasil, propongo una peli que se llama La Serra Pelada, una peli muy interesante para entender la realidad de Brasil. La Serra Pelada, estas son fotos del gran fotógrafo Sebastião Salgado, que muestra todo la carrera a la riqueza, la carrera a la extracción, la carrera a la ganancia, y la peli habla perfectamente, muestra perfectamente la mentalidad de aquella
época de 1980, durante la dictadura, que bueno, fue uno de los eventos más importantes de la historia de la minería brasileña, que es la riqueza de Brasil hoy en día. Porque cuando los portugueses empezaron a extraer madera, productos agrícolas y tal, en el siglo XVII, empezó el diamante, el oro y todas estas minerías. Fue fue una explotación tan fuerte y tan rápida que no había nada más y volvió a aparecer una explotación minera de la más importante, que sacaban una tonelada por mes. Bueno, trabajaban 25.000 hombres en esta serra pelada y se extraía en 1983 fueron extraídas cerca de 14 toneladas de oro en solo esta área. Entonces podemos imaginar toda esta gente viniendo para el Dorado, para coger dinero y volver rico. Es lo mismo que cuando los portugueses fueron para Brasil, para el Dorado, fue el Dorado, que por ahí porque había todo lo que necesitaba para hacer dinero. Y apareció de nuevo esta carrera, y es interesante estudiar este episodio de la historia de Brasil, también explicado en esta red. Bueno, no hablé todavía sobre los indígenas, que son los verdaderos propietarios de la tierra brasileña. En la ley de 1850, previa a la reserva del sistema de capitanía y de la posesión de la tierra por los capitanes, fue visto que para la colonización de tierras indígenas en los distritos donde existían, como dicen, hordas salvajes. Este fue escrito y documentado en una ley. ¿Cómo se veía el indígena en aquella época? Como hordas salvajes. Desde entonces se entendió que aquellas tierras pertenecían al Estado brasileño y no podían ser apropiadas por particulares. Porque cuando tienen una tierra, una horda salvaje, sería un poco peligroso de que unas personas cogen esta tierra, organizan y se revueltan. Bueno, esta tierra es de ninguna persona, es del Estado. Y esto tiene sus consecuencias hasta hoy en día, de 1850. Hacemos un salto en el tiempo y en la Constitución de 1988, la Constitución esta, de hoy en día, ha hecho una regulación minuciosa y completa de la tierra indígena. La verdad es que la ley hoy en día está protegiendo más o menos dentro del papel la tierra indígena. Reconoció, por ejemplo, la organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Este es el artículo 231, que se refiere a los derechos originarios de los pueblos indígenas. En el capítulo primero de este artículo 231 de la Constitución brasileña de 1988, dice que son tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas y por habitantes en carácter permanente, por sus habitantes en carácter permanente. Las utilizaciones para sus actividades productivas imprescindibles a la preservación de los recursos ambientales necesarios a su bienestar y a las necesidades de su producción física y cultural. En la ley está otra, en la realidad es otra cosa, pero la ley dice lo que dice. Y para completar este artículo, en el capítulo 6 dice que son nulos y no tienen efecto jurídico los actos
que tenían por objeto la ocupación, el dominio y la posesión de tierras a que se refiere este artículo o la exploración de riquezas naturales del suelo, de los ríos y de los lagos en ellas existentes. Dice claramente que no se puede entrar en una tierra indígena y coger los recursos naturales, pero la realidad es completamente opuesta. Y bueno, después de estos análisis de ley y datos, espero que no fue un poco aburrido, pero en poco tiempo quería hacer este resumen y vamos a entrar en los datos de hoy en día. Bueno, los datos de hoy en día, lo que nos dicen como esta caricatura, es que este es un señor de la tierra, pluralista, como se dice en Brasil, que dice: la reforma agraria en minhas tierras nunca. Y vemos que tiene todo Brasil en sus pies. Bueno, la concentración de la tierra en Brasil es una de las más grandes del mundo. ¿Por qué las posesiones de las tierras, la concentración de las tierras en Brasil es una de las más desiguales del mundo? Porque desde 1300 y poco, que es la ley de los sesmarios, que muestra la división de Brasil en líneas paralelas, hasta hoy en un territorio continental, la herencia de este sistema es que hoy en día los datos dicen que el país es uno de los países donde hay la más importante concentración de tierra. Bueno, en el artículo 5, por ejemplo, de la Constitución de 1988, dice que está determinado que la propiedad debe tener una función social. ¿Qué quiere decir? Que la gran novedad de la Constitución de 1988 en la regulación de la cuestión de la tierra fue de tomar la reforma agraria un deber fundamental del Estado. Pero entre la Constitución y la realidad es porque esta caricatura para que esta caricatura salga para un cartunista es que hay una parte de verdad y la Constitución dice otra cosa. Por ejemplo, menos de 50.000 propietarios rurales poseen áreas superiores a 1.000 hectáreas y controlan el 50% de las tierras cadastrales. Son 50.000 propietarios. Brasil es un país de más de 180 millones de personas. Y son 50.000 propietarios que tienen 50% de las tierras cadastradas. Cerca de 1% de los propietarios rurales detienen 46% de todas las tierras. Es 1% de los propietarios. Son aproximadamente 400 millones de hectáreas. No sé el equivalente comparado con la península, pero bueno, 400 millones de hectáreas que están en la mano de 1% de propietarios rurales. Y también hay que destacar que las mejores tierras de todo Brasil se destinan a la monocultura. No son tierras poseídas y concentradas en manos de personas que están desarrollando la permacultura, pero son gente que desarrolla la monocultura de cultivos basado en los agrotóxicos y en los pesticidas. Y la exportación de la cana, el café, el algodón, la soja, la naranja. Bueno, vemos, cuando yo hablé al inicio del objetivo de la colonización de Brasil, que era el país exportador de productos agrícolas, vemos que hoy en día continúan con casi los mismos productos. Caña, café, bueno, inventaron el soja hoy, pero bueno, es siempre con esa función que es un país de alimentos para afuera.
sabiendo que en Brasil pasaba fome en el sertán, en el nordeste, en unas épocas durante la dictadura y antes, en el inicio, había gente que pasaba fome. Y hoy en día continúa con el mismo sistema de exportación de naranjas y de soja, ¿sabes? Para el mercado internacional. Según el Instituto de las Estadísticas de Brasil, dice que 4.3 millones tienen áreas inferiores a 100 hectáreas, pero 2.2 millones mil tienen a partir de 10.000 hectáreas. Para repetir, 4.3 millones tienen áreas inferiores a 100 hectáreas. 2.2 mil, no estamos hablando de millones, con áreas a partir de 10.000 hectáreas. Podemos imaginar cómo está la situación del derecho a la tierra en Brasil. El nivel de la producción está establecido en la siguiente forma. Inferiores a 100 hectáreas responden por 47% del valor total de la producción agropecuaria. Son quien tiene menos de 100 hectáreas, los que tienen menos de 100 hectáreas producen 47% de la producción agropecuaria. Y los que tienen más de 10.000 hectáreas son 100 veces más, que tienen 100 veces más, 10.000 hectáreas, responden por 4% de la producción agropecuaria. Para ver quién alimenta la verdad a los brasileños son aquellos pequeños, quien aprovecha de tener muchas tierras, monocultivo y tal, para afuera, para hacer negocio rápido. Bueno, estos datos muestran que los pequeños agricultores son realmente los responsables de la gran mayoría de la producción y son aquellos que tienen el batón atrás de la cabeza para la lucha por la reforma agraria. Bueno, sobre la reforma agraria, de la reforma agraria vamos a pasar a la política de ciudad, porque como he dicho, durante la dictadura fue el impulso del monocultivo, política de concentración, favorecer la política de concentración de tierras y favorecer el éxodo rural. Todo este sistema de desigualdad en el acceso de la tierra lo que produce es una distribución de renta completamente desigual. Es el país de todos los excesos y de todas las oposiciones. Esta foto es una maravilla, es una favela a una pared de casas con terrenos de tenis y piscinas en cada terraza. Bueno, la distribución de renta en Brasil siempre fue también la imagen de Brasil, como he dicho al inicio, la imagen de carnaval y fútbol, pero también la imagen de Brasil es un país peligroso, muchos pobres contra ricos, conflictos no sociales, pero conflictos de concentración de riqueza y otros que no tienen nada. Y los datos son, bueno, cada uno hace su conclusión. 0.9% de los más ricos del país detienen entre 60 y 69% de la riqueza. 0.9% tiene entre 60 y 69% de la riqueza. Siendo las principales fuentes de acumulación de esta riqueza son los fluxos de renta y la herencia. El sistema de sumario hereditario tiene su resultado hoy en día. Es lógico. No estoy diciendo que es nuevo o estamos descubriendo algo, pero es lógico que un país que empezó con este tamaño, una división así de capitanía hereditaria, es que hoy en día es que un por ciento que tiene más del 60% de la riqueza, tiene la conversión de la riqueza por fluxos de renta y herencia.
Y bueno, la distribución personal de la renta es mensurada de distintas maneras, llevándose en cuenta más de un parámetro. Los datos que se presentan no son reales, porque no hay realmente datos de estudios profundos sobre la concentración de la riqueza. Son unas aproximaciones, por eso que se dice entre 60 y 69%, porque es un instituto que ha hecho este análisis y sale con este resultado, pero muchos dicen que todavía es más que 60, 69%. Lo que hay que decir sobre esta división y la consideración de la renta, de la riqueza, es que con los gobiernos de Lula y Dilma había una pequeña mejora. ¿Sí? La verdad es que no puedo decir solamente que andaba para mejorar. Digo andaba para mejorar. Porque el porcentaje de pobreza que era de 15% en 2001, que está hoy en día de 15% de la población, dicen los datos de las aproximaciones que la gran pobreza atinge de 15% de la población. Hoy tiene, en 2001 tenía 35%. Entonces, con Lula pasamos de 35% de pobres a 15%. Este es lo que dice este estudio, que había esta mejora. Otro dato es que en el inicio del siglo XXI la apropiación de la renta de aquellos que están en la parte de los 10% más elevados pasó de 47% en 2001 a 41%. Había también no solamente una reducción de la pobreza, los datos dicen que había una pequeña reducción de la concentración de riqueza. Y aquellas que están en las 50% más baja, la parte más baja de la renta, pasaron de 12% a 16%. Estos son los resultados de los gobiernos de Lula. Sí, es una mejora, sí, claro, pero todavía estamos en unos números que muy, ¿sabes? La concentración de la renta no está igualitaria, porque todavía ahora que los datos son de los más inigualitarios y desiguales en el mundo, ¿no? De Brasil. Pero había esa mejora. Otra cosa, hablamos en España siempre del desempleo. En Brasil había 12% de desempleo en 2003 y cayó para 6% en 2012. Hoy es de 5% de desempleo en Brasil. En Brasil hoy hay trabajo, que trabajo es otra cosa, pero hay trabajo. Y la política de Lula fue de abrirse al mercado interno, que las poblaciones más pobres entran en el mercado laboral, consiguen aquel dinero para consumir. O quien no trabaja y tiene hijos, consigue la renta universal. El debate hoy en día es que hay una cosa que se llama la bolsa familia. Si tienes hijos, tienes trabajo, tú tienes unos 180 euros, no puedes hacer muchas cosas con pero puedes comprar algo de comida para los niños. Si tú no tienes para pagar el alquiler o algo, cosas así. Bueno, en todo esta fotografía del acceso a la tierra, la desigualdad urbana, la historia y tal, ¿cómo está la situación de la lucha en Brasil, que es el tema de hoy en día, de esta charla? Bueno, la lucha en Brasil no es algo nuevo que surgió en 2013, últimamente. No es algo que salió de la nada, como dicen durante las manifestaciones, el gigante se despertó. Era el lema de las manifestaciones de 2013. La lucha en Brasil es algo muy antiguo y desde la colonización con la figura de Zumbi dos Palmares
dos Zumbi dos Palmares, que nació en 1655 y murió en 1695, fue un líder guerrero de los esclavos negros del nordeste de Brasil y famoso por haber sido el último de los líderes de los quilombos. Los quilombos son aquellos territorios quilombos de los Palmares es como una república de esclavos, donde cuando los señores de la tierra y los esclavagistas tenían unas reglas muy estrictas, muy racistas y una opresión total, salían y Zumbi dos Palmares ha hecho un acto heroico, salió con toda su gente y abrieron una república donde hay unas leyendas de, ¿sabes?, todo lo positivo que puede tener una leyenda sobre esta historia en la memoria colectiva. Hoy en día es un símbolo, por ejemplo, hoy en día es un símbolo de la conciencia negra en algunas ciudades, el día de su muerte. El hecho que hay una estatua de Zumbi dos Palmares y que esa figura está, por ejemplo, hay una federación anarquista que se llama la Federación, el colectivo anarquista Zumbi dos Palmares. Hay también otros colectivos y otros artistas que cogen la figura esta de la leyenda para en la conciencia de la condición negra en Brasil. Es que todo está relacionado, como he dicho, y es la misma lucha desde la colonización hasta hoy, ¿sabes? Y la historia de este Zumbi dos Palmares es que había una gran campaña para matarle y acabar con su revolucionarismo de 1600. La revolución en aquella época era algo muy diferente de lo nuestro, era algo de estar libre y cantar los cantos africanos y hacer capoeira. No era una revolución para mejorar la vida, era otro tipo. Querían acabar con este tipo de modelo, este antisistema, porque creó un otro sistema, ¿no? Quilombo de los Palmares, y lo que ocurrió es que fue asesinado, decapitado, y la cabeza fue expuesta en la plaza pública durante el día, para mostrar que cualquier negro que quiera hacer este tipo de cosas, mira, es así que el sistema actúa, es así. Matar, represión, decapitar y poner el ejemplo de esta opresión y estar orgulloso de la victoria del imperio sobre este tipo de iniciativa. Otro de lo más interesante es Lampião y María Bonita y los cangaceros. Virgulino Ferreira da Silva, como se llama, conocido como Lampião, también en la misma región, el nordeste de Brasil, nació en Pernambuco. Qué curioso que Zumbi dos Palmares de 1600 y Lampião que nació en 1898 y murió en 1978, que 400 años, la misma región y el mismo mensaje, la misma intención de lucha para la dignidad. Para este tío hay mucha leyenda, muchas personas que dicen que era un bandido, un pistolero que mataba gente, otros dicen que era el justiciero que sale para matar a los señores, coger el dinero y gastarlo con la gente del pueblo en el bar y hacer una vida muy libertaria. Las mujeres, por ejemplo, como María Bonita en aquella época, imagina una mujer atirando en la policía y salvando gente, salvando otros esclavos modernos, y, era un orgullo de este pensamiento antisistema en el Pernambuco. Hoy en día Lampião está en la música, está en la figura, existe todavía, y es muy importante conocer este nombre para conocer la historia de Brasil y esta región que es el nordeste.
entre Zóquitos Palmares y Damián ya conoces unas figuras muy importantes de Latinoamérica que están completamente olvidadas y no se sabe otras, pero esta es la brasileña, las verdaderas leyendas urbanas de estos personajes fue un poco olvidado, pero no en Brasil, estoy hablando en campo internacional. Los cangaceros eran un nombre dado para los hombres que vivían en bandas armadas, fuera de la ley, completamente fuera de la ley, no respetaban nada y hacían lo que querían, generalmente no atacaban a la población, atacaban solamente los que tenían el poder en la violencia del Estado. Y hasta la década de 1930, donde empezó una guerra total, directa y total contra los cangaceros y Lampión y María Bonita. Esta imagen, por ejemplo, también, esta imagen de mujer luchadora también no era buen vista en un país con tradiciones religiosas muy rígidas en aquella época. Era como, mira, están haciendo las cosas y cambiando el paradigma de las cosas, hay que tomar la decisión de ir para ahí y hacer la guerra contra ellos. Por ejemplo, este es el cartel para llamar a la gente para matarle. Y el régimen de Getúlio Vargas determinó que la existencia de los cangaceros podría ser amenazada a la autoridad central. Y por ello lanzó una feroz represión policial y militar y como resultado en 1938 y al inicio de la década de 1940 casi la totalidad de los cangaceros fueron muertos o capturados. ¿Cómo fue asesinado el bando de Lampión y María Bonita? Este es el resultado. Son las cabezas de ellos puestas en la plaza pública, como lo han hecho en Zóquitos Palmares en 1600, lo han hecho en 1940. Es para ver que la historia se repite. Yo he dicho al inicio que todo lo que es nuevo fue olvidado, ¿sabes? ¿Quién, por ejemplo, puede hacer este paralelismo de la decapitación y el trofeo que tienen contra aquellos que luchan para un otro sistema en Brasil? Bueno, el trofeo es que tiene el Estado, la medalla que se pone para él mismo es decapitar y exponer los objetos que tenía. Este aquí va abajo es lo de Lampión. Hacemos un poco de salto en el tiempo. Otro ejemplo de lucha por crear un otro sistema en Brasil fue la guerrilla del Caparaó. Caparaó es un parque montañoso en el estado de Minas Gerais, entre Río de Janeiro y São Paulo. En este estado fue creado el primer movimiento de lucha armada contra la dictadura militar. Y que cayó y que fue completamente destruido antes de entrar realmente en acción. La verdad es un episodio importante porque no se habla de la lucha, el nacimiento de estos movimientos de luchas armadas en Brasil y este es uno de ellos. Durante el primer gobierno del presidente Jango, los marineros y los militares, algunos marineros y militares han hecho un proyecto de guerrilla militar. También había unos civiles relacionados a esta organización y otros partidos de izquierda. Y una de las figuras de ellos es Leonel Brizola, para quien quiere buscar una fuente. Este ex gobernador gaucho del sur de Brasil, que fue exilado en Uruguay, se aproximó con el gobierno de Cuba y consiguió una ayuda financiera en forma de entrenamiento y una forma de entrenamiento guerrillero en la isla de Cuba y que posibilitó la creación y montaje de esta guerrilla.
En noviembre de 1966, un grupo del movimiento nacionalista revolucionario, es la sigla criada por poner en práctica el proyecto de lucha contra el gobierno militar, dio inicio a movimentaciones y agitaciones sociales dentro del Parque Nacional de Caparaó. Bueno, este movimiento, ¿cómo fue distribuido antes de entrar realmente en acción? Dicen que fue denunciado por la propia población local con el gran miedo del comunismo. En la dictadura militar utilizaron toda la política de rojo, Satanás, más o menos, en un estado religioso como Minas Gerais, como los comunistas van a acabar con nuestra vida. Entonces la gente se quedó con miedo y el Estado puso una política de miedo en esta región y fue denunciado y la guerrilla del Caparaó fue completamente destruida. Poca gente había, no sé exactamente el nombre de personas, pero muy poca gente, no llega a 100 personas. Pero tenía esta voluntad de, intentar crear un otro sistema en Brasil. Otra casi igual, pero en las Amazonas, fue la guerrilla de Araguaia, que fue un movimiento guerrillero de menos de 100 guerreras también, a lo largo del río de la Amazonia, Araguaia, que fue entre el fin de la década de 1960 y la primera mitad de la década de 1970. Y esta fue creado por el Partido Comunista de Brasil y tenía como objetivo fomentar una revolución socialista y ser iniciado en el campo basada en las experiencias victoriosas de la revolución cubana. Bueno, fue completamente distribuido también, poca gente y poca influencia, pero son episodios interesantes a analizar desde un punto de vista histórico para entender la realidad de la lucha en Brasil. Este, por ejemplo, es un ministro hoy en día que estuvo en esta guerrilla y como vimos, por ejemplo, todo el mundo sabe que Dilma fue fichada, fue catalogada terrorista en la época de la dictadura militar y terminó como presidenta de la República. En la misma época también es un ministro hoy en día que era en aquella cambiaría para ver el cambio entre un tiempo y el día. Bueno, después de estos pequeños episodios de la lucha, la lucha para intentar tener acceso a la tierra o crear un sistema, como cada uno puede analizarlo, entramos ahora a presentar uno de los movimientos más importantes, uno de los más organizados y existentes hoy en día, que es el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, las siglas son el MST. Fue creado en el inicio de 1980 en el estado de Pará, en el norte de Brasil, en la región amazónica, por centenas de trabajadores rurales que decidieron fundar un movimiento social camponés, autónomo, que lucha por la tierra, por la reforma agraria, por las transformaciones sociales necesarias para Brasil. Eran agricultores atingidos por la construcción de barajes, de pequeños agricultores, otras afectadas por la política de concentración de la tierra, y no tenían derecho a la producción de alimentos. Y fueron expulsadas por este proyecto autoritario que desarrollé todo este análisis de esta charla. La lucha del MST es la lucha por la reforma agraria que a lo largo de los 5 o 6 siglos fue marcada por varias luchas extensas, como
hemos visto y se intensificó en los últimos años al fin de la dictadura militar y al inicio de la nueva constitución. Las tensiones en la lucha por la tierra aumentaron, no reducieron, porque cuando tiene una constitución que defiende el derecho al acceso a la tierra o el derecho de los indígenas a la tierra, la respuesta no está dentro del Estado establecido, porque cuando hay una dictadura militar no tienes que hacer nada, el sistema trabaja para ti, para tú coger tu pedacito de tierra y tener tu propia riqueza sin tener en cuenta las luchas por ello, porque tú sabes que va a llegar los militares en Caparao o otros movimientos y acaba con ello en poco tiempo. Cuando el sistema es democrático, como se dice hoy en día en Brasil, la lucha de los señores de la tierra no pasa gracias al sistema establecido, pero entran ellos mismos en la lucha. Pagan gente para matar, asesinar pluralistas, sindicalistas del MST, y los conflictos se intensificaron con la nueva constitución. No fue la nueva constitución ha escrito las leyes, puso el derecho al acceso a la tierra sin tocar en profundo la herencia de este sistema del sistema colonial, pero protegía un poco mejor los productores, los pequeños productores y los indígenas. Así, las ocupaciones de tierra que ocurren desde el Brasil colonial, la ocupación de estas tierras gigantes, coloniales, concentradas, son el principal instrumento del MST. No hay otro, es que la ley no está cumplida. La ley no está cumplida. La ley dice, marca, pero no está cumplida. Entre la aplicación y la redacción hay todo un mundo. Entonces, el único método para luchar por la tierra, el MST ha escogido la ocupación de la tierra, porque no se escucha, por ejemplo, en el Congreso las reivindicaciones. Entonces, lo que hacen es manifestar, ocupar, luchar, y hay gente que toda la vida nacen en la miseria, los padres fueron asesinados, fueron expulsos, tenían una tierra y fueron expulsas porque había una plantación de soja o unos madereros, fueron expulsas y en unas favelas en las periferias de la selva, en medio de la nada, donde el agua está contaminada por los agrotóxicos, una vida muy triste, y la gente todavía continúa luchando. Y, por ejemplo, este fue el congreso de este año, esta foto es de pocas semanas. Esta gente todavía está en el frente, todavía está poniendo un otro sistema. La reforma agraria no para que los señores de la tierra no tengan tierra, solo para mejorar un poco la situación, y no es para expulsar todos los días y ellos cambien para ser los nuevos señores de la tierra. No quieren ser nuevos gestionadores de monocultivos gigantes, lo que quieren son pequeñas organizaciones, y hoy en día, por ejemplo, se organizan así. Son pequeños productores, algunos que tienen tierras, que cogen unos comités del movimiento sin tierra y se organizan para plantar, producir, vender, hacen permacultura, agricultura ecológica, intentan entrar en las ciudades para vender sus productos. Este es el objetivo del MST, hacer esta reforma agraria para tener acceso solamente a plantar su propia tierra, que no tenían acceso, no podrían tener acceso desde el inicio del nacimiento del Brasil. Bueno, hay unos datos sobre el MST que quiero poner aquí. Es que, por ejemplo,
Por ejemplo, aquí hay una cita de una mujer de MST que dice que la muerte es mejor que la vida que tenemos, porque la vida que tiene es una vida de lucha continua por la tierra y nadie le escuche ni intenta aplicar sus reivindicaciones. Y, por ejemplo, el resultado es gente que son asesinadas cada año. Por ejemplo, esta es una feria agroecológica en Río de Janeiro para lembrar de la muerte de Cícero Guedes, que fue asesinado porque luchaba para esto, luchaba para el acceso a la tierra. Este es un mapa de las luchas del MST en Europa. Vemos, por ejemplo, que las luchas están concentradas en el nordeste, aquí en el Mato Grosso, aquí en el sur, pero bien pocos aquí, porque aquí es una tierra sin ley. La tierra sin ley. Esta arriba es quien entra en un movimiento ecologista del MST o intentar cambiarla o poner en el ámbito social la reforma agraria, termina en la lista de los muertos. La lista de los muertos, ¿qué es? La lista de los muertos, rápido para pasar aquí. La lista de los muertos es lo que ocurrió a esta pareja. Esta pareja es una pareja de ambientalistas que lucharon toda la vida para mejorar la vida en la Amazonia, en el estado del Pará. Son José Claudio Rivero y María del Espíritu Santo. La muerte de esta pareja de activistas, María y José Claudio, era una muerte anunciada. Habían levantado su voz en contra de los madereros implicados en la talla ilegal de los ganaderos y poseedores de las tierras de la región. Durante años vivieron bajo amenazas de muerte. A finales de 2010, José Claudio intervino públicamente en las jornadas TED. ¿Saben las jornadas TED? Las jornadas TED son unas charlas internacionales. Y José Claudio fue a dar una charla sobre TED Amazonia. TED ha sido una charla en el mundo todo. En TED Amazonia fue lo que dijo que es el siguiente, yo lo estoy citando aquí. Vivo con una bala apuntada en mi cabeza, que puede ser disparada en cualquier momento. Van a hacer conmigo lo mismo que hicieron con Chico Méndez o con la hermana Dorothy. Son dos activistas asesinados. Hoy puedo estar aquí hablando con todos ustedes, pero dentro de un mes pueden leer la noticia de mi muerte. Este lo dijo, hay un vídeo en internet diciendo esto. Lo que ocurrió pocos meses después fue asesinado. Y fue encontrado en su pequeña horta. Y su principal lucha era defender los árboles, los árboles madres, los árboles más antiguos de su región. Esta era su lucha. Era un ambientalista de lo más bonito que hay. Y fue asesinado esta pareja. ¿Quién lo asesinó? No se sabe y nunca se sabrá, porque siempre es así. Siempre es así. Aquí, por ejemplo, un artículo sobre la historia de esta pareja. Vuelvo un poquito atrás. Bueno, hay esta lucha del MST, de esta gente implicada en movimientos ambientalistas o de pequeños agricultores, pero también los indígenas participan activamente en esta lucha por la tierra. Activamente. El año pasado invadieron el Congreso. Y hay un vídeo de cuando invadieron el Congreso, los diputados estaban con miedo, estaban diciendo, corriendo, bajando, como... Hay un vídeo de lo más gracioso que existe, como se ve que esta imagen de los salvajes, ¿sabes? Los salvajes corriendo con miedo dentro del Congreso y los indígenas solo entrando con los gritos, ninguna arma, con los gritos que estaban ¿sabes? Luchando con los gritos.
Y la lucha de ella, por ejemplo, hoy en día, para hablar de la realidad de hoy en día, como los del MST, los ambientalistas, la última lucha es de la PEC 215. La PEC 215 es un proyecto de modificación de la Constitución que quiere reforzar la concentración de la tierra y no desmarcar los territorios indígenas. Aquí tengo la declaración en el Congreso, fue hace 2 meses, un pedido de los representantes del Instituto Socioambiental, del Consejo Misionario Indígena, del movimiento Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, de la profesora de la Universidad de São Paulo, de la Universidad de Pará, de la Fundación Nacional del Indio, que dice que la aprobación de la PEC 215 puede representar la muerte cultural de diversos pueblos indígenas que ainda no tienen sus tierras desmarcadas y homologadas. Está claro que tirar del Ejecutivo ¿cómo se dice en castellano? El poder de desmarcar, el poder de tirar del Ejecutivo, el poder de desmarcar estas tierras indígenas y llevar este derecho al Congreso, quiere decir que ninguna tierra indígena será desmarcada en el futuro, llevando el país a un desastre en el campo. Y el aumento de la tensión y los conflictos es inevitable. Según la Comisión Pastoral de la Tierra, el año 2011, último para el cual existen informaciones, fue marcado por el crecimiento del número de amenazas de muerte. Las ocurrencias saltaron aumentaron de 125 en 2010 para 347 en 2011. Estamos hablando de esta lista de los condenados a muerte. La lista de los condenados a muerte pasó de 125 en 2010 para 347 en 2011. Esta lista, ¿qué quiere decir? Es que si yo tengo un problema con un ambientalista, yo pongo un precio a la cabeza de este tipo. Es como vimos con Zumbi y con Lampión, es matar a aquel que está en la lista. Quien lo mata recibe un dinero que está ya dicho en la lista. Tal más importante eres, más el precio es elevado. Menos importante que un sindicalista, un capitalista, un indígena, menos importante, menos voz que tiene, menos precio. Y esta lista pasó en un año de 125 a 347. Y esta declaración dice también que entre 1985 y 2010, 1.614 personas fueron asesinadas en Brasil en conflictos en el campo. Y hasta 2010 apenas 91 casos habían sido juzgados. Entonces, 1.614 muertos en esta lista, en esta lucha, solo 91 casos fue juzgado. Esta es lo que la PEC 215 va a poner en riesgo en la lucha por la tierra en Brasil. Esta es otra caricatura que muestra perfectamente el indígena por atrás, Gabriel, y el ministro ofreciendo el bolígrafo para desmarcar la tierra indígena. Él que va a decidir para desmarcar la tierra indígena. Esta también, que un ministro dice, mesa de diálogo para desmarcar tierra indígena. No, ya cancela. Ya cancelé 5, puede cancelar otra. Y vemos un poco humorista sobre, abajo vemos el pequeño agricultor y el indígena
para o seu general, mil faces de um homem leal. Vamos, apostos para o seu general, mil faces de um homem leal. Protetor das multidões, encarnações de cérebros, malandros de cérebros brilhantes reuniram, malandros de cérebros brilhantes reuniram-se no céu. E o destino de um fiel seu, sabe que Deus quer consumado, é o que é, assim foi escrito. Marte o mito, um maldito sonhador, bandido da minha cor, um novo Messias.